presidenta. Adelante, diputado. Diputado José Juan Estrada y el diputado Armando Juárez, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Movimiento Regional Nacional, con fundamento en lo establecido en el artículo 60, fracción 1 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, 21, fracción 1, 28, fracción 1, 49, 50, fracción 1, 52, fracción 1 de la Ley Orgánica y 96, fracción 1, 97 y 98 del Reglamento General, ambos del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas, someto a consideración del Pleno la presente iniciativa con proyecto de decreto por la que se le reforma la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas al tenor de lo siguiente. Exposición de motivos. Nuestra Constitución Política de Estados Unidos Mexicanos establece en su artículo 40 que es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una república representativa, democrática, laica y federal. Por lo tanto, la democracia es una forma de gobierno en la cual el poder político es ejercido por el pueblo mediante procesos participativos en los cuales la ciudadanía elige a sus representantes a través de las elecciones, por lo que la democracia participa es uno de los cimientos que establece nuestra Carta Magna, Galván, mediante Jiménez, la Maribel. cual se busca completar la democracia representativa mediante una mayor participación política de los ciudadanos de manera directa. En este sentido existe tanto una democracia directa como indirecta. La primera, como su nombre lo indica, es aquella la cual los propios ciudadanos ejercen el poder sin existir intermediarios, mediante que la democracia indirecta o representados por otros ciudadanos por ejercer el poder. Es decir, es una democracia indirecta y una relación mandante-mandatoria en la que el segundo vela por los intereses del primero, y en lo anterior clasificación existe dado a que la democracia directa solo puede ser viable en aquellas sociedades pequeñas en un número de población, mientras que la democracia indirecta o representativa es viable en aquellas comunidades donde existe un gran número de población, tal como lo es México. Ante este panorama, desde hace unos años a la fecha, diversos grupos de migrantes que residen en el extranjero han luchado para que estos tengan derechos a votar y ser votados, ya que la propia Constitución Federal, en el apartado del artículo 37, establece que ningún mexicano por nacimiento podrá ser privado de su nacionalidad, y tomando en cuenta que el artículo 34 constitucional indica que son ciudadanos mexicanos los hombres y mujeres que tengan dicha cualidad. Entre otros, y uno de los derechos de los ciudadanos mexicanos es votar y ser votado, tal cual es el fundamento de la fracción 1 y 2 del artículo 35 de nuestra Carta Fundamental. Así que, haciendo una interpretación sistemática de lo dicho anteriormente, tanto los mexicanos residentes en nuestro país como los residentes en el extranjero deberán tener derechos políticos electorales, ya que tanto unos como otros son ciudadanos mexicanos. Partiendo de esto, en nuestra entidad, a partir del año 2003, se cuenta con representación populares migrantes en la legislatura del Estado, bajo el principio de representación proporcional. Sin embargo, no se ha logrado consolidar la representación migrante en cada uno de los ayuntamientos de aquellos municipios del Estado que cuentan con gran cantidad de población que ha migrado. Es decir, debe existir la figura de regidor migrante, por los que Zacatecas ha quedado rezagado en este rubro, ya que existe iniciativas para reformar el marco legal local para incorporar la figura migrante, regidor migrante. Por lo tanto,
En los municipios donde se da el primer acercamiento y gestión a las necesidades y trámites por parte de la ciudadanía, por lo que en el caso de nuestro estado existen municipios con gran cantidad de población que ha migrado. Para justificar la importancia de la presente iniciativa, es necesario resaltar la aportación económica que los mexicanos en el exterior, por lo respecto al ejercicio 2023, Zacatecas obtuvo un aumento del 4% al pasar de 7.44 millones a 1.816.3 millones de dólares, es decir, 83 millones de dólares más. Asimismo, los ingresos por remesas provenientes del exterior ascendieron a 399 millones de dólares en el primer trimestre del presente año, representando el 1.5% más que el ejercicio 2023, colocando a la entidad en un lugar 12 a nivel nacional en captación de remesas. Aunado a esto, podemos señalar que los migrantes mantienen sus raíces familiares, ya que muchos miembros de sus respectivas familias siguen habitando en sus comunidades, situación que genera que los lazos de identidad de los migrantes no se rompan y sigan fortaleciendo. Así que, claramente, las y los mexicanos en el exterior debemos de contar con una representación política a nivel municipal. Es por ello que se plantea la presente iniciativa de reforma a nuestra Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas. Por fin, es necesario darle la voz a los zacatecanos residentes en el exterior. A nuestros connacionales hay que garantizarles el principio pro homine, que está fundamentado en el artículo 1 a nuestra Carta Magna, así como aquel orden constitucional. En el caso de los municipios de Zacatecas con alta tasa de emigración, estos deben de contar con un regidor migrante. Conforme al número total de la población, para este caso, cada partido político deberá asignar en su planilla de regidores a un candidato a regidor migrante dentro de los 3 primeros lugares de dicha lista. Para el caso del párrafo anterior, la ley determinará el procedimiento para elegir a los municipios que deberán contar con un regidor migrante dentro de su ayuntamiento. Debemos de tomar en cuenta la migración, es un tema constante y en aumento en nuestro estado. Tan es así que Zacatecas ocupa el 21 lugar nacional de migración. Cabe destacar que la mayoría de nuestros connacionales zacatecanos emigran hacia los Estados Unidos, especialmente en estados de Texas, California, Illinois. Ante esto, Zacatecas no puede seguir postergando, impulsando esta forma política electoral, que tarde o temprano se hará realidad y que mejor que sea en la honorable 64 legislatura, la que quede en la historia como aquella que impulsó e hizo realidad esta gran obra de las y los migrantes. Sin embargo, a pesar de que los migrantes zacatecanos residen en otras partes del mundo, estos continúan manteniendo vigentes sus raíces y a su vez se mantienen involucrados en sus comunidades a pesar de las distancias y el tiempo. Dicha participación ha sido y es tanto de forma económicas de participación de los migrantes en sus comunidades. Podemos afirmar que estos han financiado obras públicas, apoyos, proyectos locales de inversión, enviando remesas, entre otras. De igual forma, la forma política de participación ha sido tal que los mexicanos en el exterior, en gran medida, han influido en los procesos de elección en los ayuntamientos, diputados locales, federales, gobernadores y hasta de los presidentes de la República. Aunado a esto, podemos señalar que los mexicanos en el exterior
mantienen sus raíces familiares, ya que muchos miembros de sus respectivas familias siguen habitando en las comunidades, situación que genera que los lazos de identificación a los migrantes no se rompan. Así que claramente las y los migrantes deben de contar con una representación política a nivel municipal. Es por ello que se plantea la presente iniciativa de reforma a nuestra Constitución local. Por fin, es necesario darle la voz a nuestros hermanos connacionales, a nuestros paisanos, y garanticémosle el principio de pro homine que está fundamentado en el artículo 1 de nuestra Ley Suprema, así como aquel que regula la regularidad constitucional. Por lo anterior expuesto y fundado, someto a consideración de la 64ª legislatura del Estado la siguiente. Iniciativa de reforma de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, al tenor de los siguientes puntos resolutivos. Único, se adiciona un segundo párrafo y se reforma el párrafo tercero del inciso 4 del artículo 118 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, para quedar como sigue. Artículo 118. En el Estado tiene al municipio libre como base de su división territorial y de su organización política y administrativa, conforme a las siguientes bases. 4. Los partidos políticos tendrán derecho a regidores por el principio de representación proporcional, siempre y cuando reúnan los requisitos que establecen la ley orgánica del municipio y la legislación electoral del Estado, y hayan obtenido por lo menos el 3% de la votación válida emitida en el proceso electoral municipal correspondiente. En el caso de los municipios con alta tasa de migración, estos deberán contar con un regidor migrante, mismo que se ajustará al indicado en los inicios anteriores conforme al número total de la población. Para este caso, cada partido político deberá asignar en su planilla de regidores a un candidato a regidor migrante dentro de los primeros 3 lugares de dicha lista. La ley establece las fórmulas y los procedimientos para asignación de los regidores por el principio de representación proporcional y determinará el procedimiento para elegir a los municipios que deberán contar con un regidor migrante en los ayuntamientos. En todo caso, se elegirá igual número de suplentes. Para estos efectos se tomarán en cuenta los datos del último censo oficial. Transitorios. Primero, el presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el periódico oficial, órgano de gobierno del Estado de Zacatecas. Segundo, se derogan las disposiciones para que se opongan al presente decreto. Tercero, la honorable 64 legislatura del Estado de Zacatecas, a partir del inicio de la vigencia de la presente reforma constitucional, con un plazo de 180 días para aprobar las reformas respectivas en la ley electoral del Estado de Zacatecas. ¿Es cuánto? Gracias, diputado. A la iniciativa leída se turna para... Sí, si me permite el diputado de tribuna adherirme a su iniciativa. Buenas tardes, diputada presidenta.